Hola, ¿qué tal? Fernando Thompson de la Rosa con una cápsula más de tecnología y ahora vamos a hablar de la historia de los videojuegos y los inicios de esta industria. Los videojuegos han estado presentes los últimos 40 años y siempre han ido de la mano del desarrollo tecnológico y la innovación. La verdad es que la integración de todas estas nuevas tecnologías cada año va haciendo que por los procesadores que son más rápidos vayan mejorando y los gráficos son inclusive más nítidos. Inclusive ahora ya se tienen hasta en tercera dimensión y esta se perfila como la tendencia favorita para el futuro. En esta cápsula les vamos a dar un vistazo a los hechos más importantes en el desarrollo de los videojuegos en el siglo pasado, el siglo XX. En 1952 el Dr. Douglas, un estudiante del doctorado de la Universidad de Cambridge, crea el primer juego de computadora documentado. Este juego se llamaba Nought and Crosses y para 1962 investigadores para variar del MIT crearon Space Wars. Este fue considerado como el primer juego interactivo para computadora. Y para 1971 se lanza el Computer Space, que es el primer juego en maquinitas que fue comercializado. Y un año más tarde, en 1972, es lanzado el Magnavox Odyssey, que es la primer consola que se conecta a una televisión. Y entonces se tenían 12 juegos diferentes. Y por este lanzamiento es que los videojuegos empezaron un camino ascendente hacia el consumo masivo. En ese mismo año, 1972, Nolan Bushnell y Al Arcon de Atari desarrollan el Pong. Fue originalmente asignado a Alcon como un ejercicio de entrenamiento en la compañía, pero en lugar de eso, este título se convierte en el primer título de videojuego exitosamente comercializado en la historia. En 1977, Atari estrena el Atari 600, que es la primera consola de multijuegos casera, con innovaciones nunca vistas como color, joystick y la posibilidad de poder guardar la información dentro del juego y subir de nivel. Para 1980, Pac-Man irrumpe en los locales de videojuegos con las consolas caseras de Namco y la empresa japonesa crea el juego pero lo nombra Puckman. 1981 nace Donkey Kong, llega con Nintendo y deshace el mercado de las aspiradoras, porque aunque no lo crean ustedes, Nintendo antes fabricaba aspiradoras, pero ahora con este éxito de Donkey Kong se convierte en un éxito y en uno de los primeros videojuegos en tener múltiples niveles, además de introducir un personaje ahora conocido por muchos como Jumpman y después fue el famoso Mario, ¿no? O Mario Bros. Para 1984 llega Tetris y en 1988 Hank Rogers compra Tetris al gobierno ruso y lo lleva a Japón, donde convence a los fabricantes de hacer el videojuego para la versión del Game Boy. En 1985, NES debuta en el CES de Las Vegas, en el Consumer Electronics Show, y introduce la nueva consola de 8 bits de Nintendo, la cual es alabada por consumidores norteamericanos. Y en el 89, Game Boy captura dentro de la industria de los juegos portátiles la icónica Game Boy Nintendo, que invade las palmas de las manos de todo mundo con el jueguito de Tetris, y con los años Game Boy es renovada por el Game Boy Pocket y el Game Boy a color, y a la fecha Nintendo ha vendido más de 400 millones de juegos portátiles. 2 años después, Nintendo lanza la NES Super de 16 bits para competir con Genesis y Sega. Nintendo gana gracias a títulos populares como por ejemplo Mario, Zelda y Donkey Kong. En el 91 se lanza Street Fighter 2, uno de los juegos más icónicos a inicios de los 90s y el primer videojuego de género de lucha que alcanza popularidad mundial. En 1994, Warcraft Orcs y Humans es de los primeros videojuegos del género de la estrategia en tiempo real con una misión detallada. Y para 1995 Sega introduce Saturno, el primer sistema con los gráficos de 32 bits, un módem incorporado para conectarse a internet. Ese mismo año Sony lanza PlayStation, que es comparable a la de Saturno y se vende por $100 menos. Gran Turismo, Resident Evil se convierten en títulos súper populares y para 1996 Nintendo lanza Nintendo 64, que cuenta con unos gráficos de 64 bits, juegos en tercera dimensión y con nuevas instalaciones en la serie de Mario Bros. Y Zelda, así como el título de debut de la serie de James Bond en GoldenEye. Y antes de que termine el siglo XX, en el año 1999, Sega lanza Dreamcast, que es la primera consola capaz de jugar en línea y la última consola de esta compañía. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es el videojuego favorito del siglo XX en aquel entonces, ¿no? Ahora, si tienes nostalgia y quieres disfrutar de nuevo de estos videojuegos, visita mi blog donde vas a encontrar varios de estos sitios en internet donde puedes descargar cientos de títulos de manera gratuita y está dedicada a la década de los 80s y los 90s. En algunas semanas, durante las próximas semanas vamos a seguir hablando de este tema de los videojuegos y ahora vamos a hacer un recorrido de la historia de los videojuegos desde el año 2000 hasta nuestros días, que ha avanzado de manera impresionante.
Para mayor información, visita el blog como te lo acabo de comentar o entremos en contacto a través del Twitter en @ThompsonFair. Hasta la próxima.